El investigador no agota su labor en la investigación bibliográfica. Este debe seguir buscando en fuentes que le permitan acercarse al tema que investiga. Esto lo conduce a las fuentes primarias, en particular a los archivos. Los archivos son el conjunto de documentos integrados o no a una institución específica, producidos por las personas físicas y morales en el desarrollo de su vida como consecuencia de su múltiple actividad. Dichos documentos se conservan organizadamente, se clasifican, se catalogan y se ponen a disposición tanto de los estudiosos en su labor de investigación como de las personas interesadas en utilizarlos administrativa o jurídicamente. Podemos encontrar dos tipos de archivo. Primero, el archivo histórico. Es un conjunto de documentos que se refieren al pasado. Segundo, el archivo administrativo. Es un conjunto documental que tiene como finalidad apoyar la gestión administrativa de una institución. En resumen, podemos afirmar que los documentos originados de la actividad de las personas físicas o morales para cumplir determinadas funciones, al dejar de tener un valor práctico de trámite o ser inoperantes, constituyen una archivalía que tiende a ser conservada en los archivos administrativos primero y más tarde en los históricos. Para finalizar, hablaremos del contenido de un archivo. El contenido de un archivo varía de acuerdo con la época. Por ejemplo, en la antigüedad se utilizaron medios de escritura o de expresión informativa como la máquina de escribir. En la actualidad se utilizan medios modernos de computación, pero los documentos antiguos pueden ser transmitidos a los investigadores a través de estos medios modernos de computación. Organización de los archivos. Los investigadores pueden utilizar con certeza los documentos archivados en ciertos tipos de catálogos. El investigador, siendo guiado por los catálogos, podrá estudiar los documentos. Los catálogos indican el contenido, por ejemplo, el tipo de actividades que posee una institución. Tanto el archivista como el investigador, al momento de escribir los documentos, deben emplear cierto tipo de definiciones tomando en cuenta la época. Por ejemplo, los documentos más antiguos están organizados teniendo en cuenta el formato de tal época, y los modernos también siguen el formato de su época. Ambos tienen en cuenta el tipo de organización de su propia institución. La mayor parte de documentos provienen de las actividades de las instituciones privadas o públicas. A diferencia de los libros que son organizados por su similitud, la organización de los archivos es realizada con base a su origen y el modo en que se los cataloga va a tomar en cuenta la formación de guías, inventarios y listas. Debido a que las instituciones están en crecimiento, el fondo de los documentos también va a estar en crecimiento. Por lo tanto, se debe seleccionar cuáles se conservan y cuáles se desechan. El objetivo de la organización de los archivos es que, al conservarlos de una manera ordenada, pueden ser utilizados tanto por las instituciones que lo produjeron como el público en general de una manera fácil y adecuada. La labor del investigador dentro de los archivos. El investigador se orientará a través de los archivos en la búsqueda de la información que requiere. Localizado el documento o conjunto de documentos, el investigador los estudiará, advertirá si tienen o no utilidad y los registrará aplicando las normas que siguen, sin olvidar que los documentos son preciosas fuentes de información de conocimiento. El registro, que es en síntesis la descripción del documento, al ser hecho por el investigador para sus fines particulares, no necesita constar todos los elementos descriptivos, como debe hacerlo el archivista, quien además de proporcionar correcta y amplia información, debe añadir algunos elementos adicionales para el control, manejo y organización interna de la documentación. ¿Qué es una ficha de trabajo? La ficha de trabajo es una forma de organizar la información documental usada en los trabajos de investigación de cualquier tipo. Una vez localizado y registrado el documento, el investigador procederá a: primero, estudiarlo y definir los elementos de información que esa pieza documental le ofrezca. Segundo,
trasladar a sus fichas de trabajo aquella información necesaria para su investigación. Pasos para la elaboración. Primero, encabezamiento. Se refiere a la lógica jerárquica y brevemente el contenido informativo de esa tarjeta. Segundo, descripción del contenido, que incluye origen funcional o categoría documental, procedencia, autor o autores, destinatario, si lo hay, fecha y lugar de expedición y contenido, literal, textual o resumido. Si los datos del contenido son numerosos, se originarán más tarjetas de trabajo, cada una con un encabezado pero relacionado entre sí. Tercero, localización o institución en que se encuentra. Archivo, ramo, legajo, volumen, expediente o folios. Cuarto, observaciones. Es válida la explicación dada en la descripción de la tarjeta general del trabajo. Recuerda, debe usarse solo un registro para cada tarjeta. Para facilitar el arreglo cronológico, coloca la fecha en un lugar visible. Les recordamos que en esta serie de videos hablamos de las técnicas cualitativas y participativas para la recolección de datos. En cada uno de los videos se tocó un tema importante y se hizo una profundización de cada uno de ellos. En el primer video hablamos de la observación y sus características, el diario de campo, el desarrollo de la observación, la cual contiene la preparación, realización y procesamiento de la información. Y también se explica la utilización y algunas recomendaciones. En el segundo video hablamos acerca de la entrevista y sus características. También hablamos de la entrevista individual o colectiva, su desarrollo, su utilización y algunas recomendaciones. Así como también se habla de un punto importante, el cual es el grupo focal, el cual contiene la convocatoria a las sesiones, la guía de la entrevista y la dinámica de la entrevista, las funciones del entrevistador, las funciones del observador asistente y la estructura de las entrevistas a grupos focales. En el tercer video hablamos de las historias de vida, especialmente las historias de vida participativas, su desarrollo, el cual se lleva a cabo por medio de la selección de sujetos, la obtención de datos y el registro de los datos. También hablamos de los textos vitales, la construcción de una historia y los registros y controles. Finalmente, abarcamos la investigación en archivos, donde se explica acerca de los archivos, su organización, el registro de los documentos y la elaboración de fichas de trabajo de los documentos. Hemos llegado al final de esta presentación. Como pudieron ver, se demostró que este tema es muy importante para la investigación y para los investigadores en sí. Agradecemos su tiempo por ver nuestros videos y nos veremos una próxima vez. Hasta pronto.